Primer escenario. El testigo protegido. Saab negocia una reducción de condena a cambio de colaboración plena. Entrega nombres, documentos, rutas financieras. Se convierte en testigo clave contra figuras de alto nivel en Venezuela y potencialmente en otros países. Resultado: terremoto político en Caracas, fracturas internas, cacería de brujas para identificar quién más podría estar en riesgo. Segundo escenario: el silencio comprado. Saab cumple condena sin cooperar realmente. Recibe garantías extraoficiales de que su familia y sus activos estarán protegidos si mantiene la boca cerrada. Resultado: Estados Unidos se queda con una victoria simbólica, pero sin revelaciones mayores. El sistema sigue operando. Tercer escenario: el intercambio. En algún momento, como parte de una negociación geopolítica más amplia, liberación de presos estadounidenses, alivio de sanciones, acuerdos migratorios, Saab es devuelto a Venezuela. Resultado: Maduro recupera a su operador. Estados Unidos obtiene concesiones en otros frentes. Todo el circo judicial queda en nada. Alex Saab no es solo un empresario detenido, es un espejo. Un espejo que refleja cómo funciona el poder cuando las reglas formales dejan de importar. Cuando lo que cuenta no es lo que dice la ley, sino quién tiene las conexiones correctas, las cuentas correctas, la información correcta. Su detención puso al descubierto algo que muchos preferían ignorar, que detrás de cada crisis humanitaria, detrás de cada sanción internacional, detrás de cada discurso oficial, hay personas moviendo dinero, mucho dinero. Y esas personas tienen nombres. Pero aquí está la pregunta que nadie ha respondido todavía. Si Alex Saab era tan importante, ¿por qué lo dejaron volar ese día? ¿Por qué hizo escala en Cabo Verde sabiendo que había una orden de captura internacional? ¿Fue un error de cálculo? ¿Confianza excesiva? ¿O alguien necesitaba que lo detuvieran? Porque en geopolítica pocas cosas son accidentes y las consecuencias de su arresto apenas están comenzando. Así que te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Alex Saab va a hablar o va a callar? ¿Es un chivo expiatorio o realmente era el cerebro financiero del régimen? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia está lejos de terminar. Estados Unidos sostiene que Saab utilizó empresas fantasma para lavar más de 350 millones de dólares, que sobornó funcionarios, que aprovechó contratos inflados del programa de alimentos CLAP para desviar recursos públicos, el CLAP. Ese programa que supuestamente alimentaba a millones de venezolanos en medio de la crisis. Según la acusación, Saab infló precios, triangulaba importaciones y se quedaba con márgenes astronómicos. Todo con el aval del Estado. Pero aquí viene lo incómodo. Si Saab hacía esto, no lo hacía solo. Necesitaba aprobaciones, firmas, protección. ¿Hasta dónde llegaba esa red? ¿Quiénes más estaban involucrados? Y más importante, ¿qué sabe Alex Saab que otros no quieren que se sepa? Para el gobierno de Maduro, Saab representa un riesgo existencial. No porque sea culpable o inocente, sino porque conoce la ingeniería financiera que mantuvo al régimen a flote durante años de sanciones internacionales. Cuando un país está bloqueado, cuando los bancos le cierran las puertas, alguien tiene que encontrar la manera de seguir moviendo dinero. Saab era ese alguien. Y si empieza a hablar, si decide colaborar con la justicia estadounidense a cambio de una reducción de condena, puede exponer nombres, cuentas, rutas, cómplices. Por eso Maduro lo defendió con tanta vehemencia. No por lealtad, por necesidad. Para Washington, Saab es un trofeo estratégico. No solo porque representa un golpe judicial contra la corrupción, sino porque es palanca de presión. ¿Quieren negociar con Maduro? Ahí está Saab. ¿Quieren información sobre redes financieras internacionales vinculadas a otros actores? Ahí está Saab. ¿Quieren enviar un mensaje a otros operadores en la región? El mensaje es claro. Nadie es intocable. Pero hay algo más inquietante. Desde que fue extraditado, se ha hablado poco sobre qué ha dicho Saab realmente. ¿Está cooperando? ¿Ha entregado información? ¿O sigue negociando? El gobierno venezolano ha guardado un silencio relativo tras los primeros meses. Ya no insisten tanto en su liberación. ¿Por qué? ¿Porque saben que no lo recuperarán? ¿O porque temen lo que podría decir? Y Estados Unidos tampoco ha hecho pública ninguna gran revelación derivada de su testimonio. ¿Significa que no tiene nada valioso? ¿O que lo están guardando para el momento correcto? Si Saab cae en silencio, cumple condena y no habla. Maduro respira. Los secretos quedan enterrados. La red sigue funcionando con otros nombres. Si Saab colabora y entrega información sustancial, se abre una caja de Pandora. Funcionarios venezolanos, empresarios de otros países, intermediarios en paraísos fiscales, todos podrían verse expuestos. Pero hay un tercer escenario, el más intrigante. ¿Y si Saab es solo la punta del iceberg? ¿Y si hay otros como él, operando ahora mismo, aprendiendo de sus errores, adaptándose?
Hay nombres que nadie quiere pronunciar en voz alta. Nombres que cruzan fronteras, que aparecen en documentos sellados, que conectan palacios presidenciales con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Alex Saab es uno de esos nombres. Y el día que lo detuvieron, algo se rompió. No solo una operación judicial, algo mucho más profundo. Porque cuando arrestan al hombre que supuestamente conoce los secretos financieros de todo un régimen, alguien comienza a temblar. Y no es solo en Caracas. Alex Saab Morán, empresario colombiano, nacionalizado venezolano, hombre de negocios, dicen algunos. Testaferro, dicen otros. Diplomático, insistió el gobierno de Nicolás Maduro. Pero más allá de los títulos, Alex Saab es el hombre que durante años manejó contratos millonarios con el Estado venezolano. Importaciones de alimentos, programas sociales, infraestructura, todo pasaba por sus manos, o al menos eso es lo que Estados Unidos asegura en sus acusaciones. Saab no es un desconocido. Lleva años en el radar de investigaciones internacionales, pero no era cualquier investigado. Era el investigado que seguía volando en jets privados, firmando acuerdos, visitando países bajo supuesta inmunidad diplomática. Hasta que un día el avión hizo escala. Y ahí comenzó todo. Junio de 2020, Cabo Verde, un archipiélago diminuto frente a las costas de África Occidental. Alex Saab iba en tránsito hacia Irán. Representación oficial, según Caracas. Negocios turbios, según Washington. El avión aterriza para reabastecerse de combustible. Rutina. Pero lo que sucede después no tiene nada de rutinario. Autoridades caboverdianas lo detienen. No es una decisión local. Es una orden de extradición emitida por Estados Unidos. Los cargos: lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico, violación de sanciones. El gobierno de Maduro reacciona de inmediato. Califica el arresto como secuestro. Lo nombra formalmente parte de la delegación venezolana ante la Unión Africana. Le otorgan inmunidad diplomática retroactiva. Pero aquí está la primera contradicción. Si Saab era diplomático, ¿por qué Venezuela nunca lo registró oficialmente ante Cabo Verde antes de su detención? Comienza una batalla que dura más de un año. Cabo Verde en el medio, Venezuela exigiendo su liberación, Estados Unidos presionando por la extradición, y Saab, desde prisión, alegando tortura, tratos inhumanos, violación de derechos. Los abogados de Saab apelan a tribunales locales, a cortes africanas, a organismos internacionales. Nada funciona. En octubre de 2021, finalmente es extraditado a Estados Unidos. Aterriza en Miami. Es procesado. Y ahí, en una corte federal, comienza a revelarse por qué este caso no es solo un caso más. Porque Alex Saab no es acusado de ser corrupto en abstracto. Es acusado de ser la pieza clave en un sistema de corrupción que involucra miles de millones de dólares. El operador financiero de un gobierno sancionado. El hombre que sabía cómo mover el dinero cuando todos los bancos cerraban sus puertas. Estados Unidos sostiene que Saab utilizó empresas fantasma para lavar más de 350 millones de dólares, que sobornó funcionarios, que aprovechó contratos inflados del programa de alimentos CLAP para desviar recursos públicos, el CLAP. Ese programa que supuestamente alimentaba a millones de venezolanos en medio de la crisis. Según la acusación, Saab infló precios, triangulaba importaciones y se quedaba con márgenes astronómicos, todo con el aval del Estado. Pero aquí viene lo incómodo. Si Saab hacía esto, no lo hacía solo. Necesitaba aprobaciones, firmas, protección. ¿Hasta dónde llegaba esa red? ¿Quiénes más estaban involucrados? Y más importante, ¿qué sabe Alex Saab que otros no quieren que se sepa? Para el gobierno de Maduro, Saab representa un riesgo existencial. No porque sea culpable o inocente, sino porque conoce la ingeniería financiera que mantuvo al régimen a flote durante años de sanciones internacionales. Cuando un país está bloqueado, cuando los bancos le cierran las puertas, alguien tiene que encontrar la manera de seguir moviendo dinero. Saab era ese alguien. Y si empieza a hablar, si decide colaborar con la justicia estadounidense a cambio de una reducción de condena, puede exponer nombres, cuentas, rutas, cómplices. Por eso Maduro lo defendió con tanta vehemencia. No por lealtad, por necesidad. Para Washington, Saab es un trofeo estratégico. No solo porque representa un golpe judicial contra la corrupción, sino porque es palanca de presión. ¿Quieren negociar con Maduro? Ahí está Saab. ¿Quieren información sobre redes financieras internacionales vinculadas a otros actores? Ahí está Saab. ¿Quieren enviar un mensaje a otros operadores en la región? El mensaje es claro. Nadie es intocable. Pero hay algo más inquietante. Desde que fue extraditado, se ha hablado poco sobre qué ha dicho Saab realmente. ¿Está cooperando? ¿Ha entregado información? ¿O sigue negociando? El gobierno venezolano ha guardado un silencio relativo tras los primeros meses. Ya no insisten tanto en su liberación. ¿Por qué? ¿Porque saben que no lo recuperarán? ¿O porque temen lo que podría decir?
Y Estados Unidos tampoco ha hecho pública ninguna gran revelación derivada de su testimonio. ¿Significa que no tiene nada valioso? ¿O que lo están guardando para el momento correcto? Si Saab cae en silencio, cumple condena y no habla. Maduro respira. Los secretos quedan enterrados. La red sigue funcionando con otros nombres. Si Saab colabora y entrega información sustancial, se abre una caja de Pandora. Funcionarios venezolanos, empresarios de otros países, intermediarios en paraísos fiscales, todos podrían verse expuestos. Pero hay un tercer escenario, el más intrigante. ¿Y si Saab es solo la punta del iceberg? ¿Y si hay otros como él, operando ahora mismo, aprendiendo de sus errores, adaptándose? Primer escenario, el testigo protegido. Saab negocia una reducción de condena a cambio de colaboración plena. Entrega nombres, documentos, rutas financieras. Se convierte en testigo clave contra figuras de alto nivel en Venezuela y potencialmente en otros países. Resultado, terremoto político en Caracas, fracturas internas, cacería de brujas para identificar quién más podría estar en riesgo. Segundo escenario, el silencio comprado. Saab cumple condena sin cooperar realmente. Recibe garantías extraoficiales de que su familia y sus activos estarán protegidos si mantiene la boca cerrada. Resultado, Estados Unidos se queda con una victoria simbólica, pero sin revelaciones mayores. El sistema sigue operando. Tercer escenario, el intercambio. En algún momento, como parte de una negociación geopolítica más amplia, liberación de presos estadounidenses, alivio de sanciones, acuerdos migratorios, Saab es devuelto a Venezuela. Resultado, Maduro recupera a su operador. Estados Unidos obtiene concesiones en otros frentes. Todo el circo judicial queda en nada. Alex Saab no es solo un empresario detenido, es un espejo que refleja cómo funciona el poder cuando las reglas formales dejan de importar, cuando lo que cuenta no es lo que dice la ley, sino quién tiene las conexiones correctas, las cuentas correctas, la información correcta. Su detención puso al descubierto algo que muchos preferían ignorar, que detrás de cada crisis humanitaria, detrás de cada sanción internacional, detrás de cada discurso oficial, hay personas moviendo dinero, mucho dinero. Y esas personas tienen nombres. Pero aquí está la pregunta que nadie ha respondido todavía. Si Alex Saab era tan importante, ¿por qué lo dejaron volar ese día? ¿Por qué hizo escala en Cabo Verde sabiendo que había una orden de captura internacional? ¿Fue un error de cálculo? ¿Confianza excesiva? ¿O alguien necesitaba que lo detuvieran? Porque en geopolítica pocas cosas son accidentes y las consecuencias de su arresto apenas están comenzando. Así que te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Alex Saab va a hablar o va a callar? ¿Es un chivo expiatorio o realmente era el cerebro financiero del régimen? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia está lejos de terminar.